hemos invitado a dos economistas para que nos anticipen cómo podrían evolucionar nuestras relaciones económicas con Estados Unidos durante los próximos 4 años bajo el mandato de Donald Trump. Por supuesto que las relaciones con ese país son mucho más que las solas relaciones económicas. Es un país que practica una cooperación importante. La jefa de USAID ha estado hace poco y se ha interesado particularmente, por ejemplo, en la defensa de los dirigentes nativos y su compromiso con el medio ambiente, pero es un país que tiene una publicación anual sobre el estado de los derechos humanos en cada país del mundo y es una referencia importante para nosotros. Y tenemos una relación universitaria que es importante y en el plano cultural basta hacer referencias a las publicaciones y a la música y al cine norteamericano para saber hasta qué punto tenemos una relación fecunda en ese campo también. Pero hablemos sobre lo económico. El embajador, comencemos por ahí, Ferrero, nos ha hablado del interés de inversión en infraestructura en Estados Unidos y eso nos caería muy bien para equilibrar las inversiones chinas y para que no se diga de nosotros que estamos enfeudados en el gigante asiático, pero hay ciertas limitaciones legales respecto de los proyectos que se hacen de gobierno a gobierno. ¿Qué puede evolucionar en ese sentido? Señor Edgar Vázquez, cuéntenos usted, puesto que ha sido ministro en el sector de comercio exterior justamente y turismo. Sí, Fernando, buenos días y un gusto también estar con Jorge y un saludo a todos los limeños y a quienes tienen en Lima también su lugar de desarrollo personal y familiar. Lo que tú has mencionado es bastante importante porque en los últimos años los grandes proyectos de infraestructura del Perú se han venido desarrollando con este mecanismo de gobierno a gobierno y Estados Unidos no ha participado porque normalmente el gobierno norteamericano no se involucra directamente en aspectos empresariales, en aspectos de proyectos específicos, ¿no? Lo que sí hacen normalmente es promover, obviamente, que sus empresas vayan hacia el mundo, a diversos activos estratégicos y facilitan ese proceso. En ese sentido, no ha habido una participación concreta del gobierno de Estados Unidos en anteriores proyectos en los que se ha hecho concursar, por así decir, a los gobiernos para poder hacer la administración, PMO de estos proyectos. Pero esto parece que puede cambiar porque en el proyecto de tren de cercanías hacia el sur, al parecer, en este caso, la Embajada de Estados Unidos sí ha manifestado un interés inicial en participar, en recibir información. Obviamente, dada la característica de la usanza del gobierno de Estados Unidos, veo muy difícil que puedan participar como PMO, pero de repente puede encontrarse una figura mixta que permita que el gobierno de Estados Unidos aliente a alguna gran empresa que tenga estas capacidades americanas y que pueda participar con su respaldo, pero no directamente participando. En cualquier caso, creo lo que el Perú tiene que seguir haciendo es tener relaciones de amistad y abiertas y, por supuesto, de ser atractivo, buscar que atraer inversiones no solamente de Estados Unidos, no solamente de China, de cualquier país del mundo. Esa ha sido la fortaleza que ha tenido el Perú y eso tiene que seguir siendo el camino, pero por supuesto para poder atraer las inversiones no solamente es ir, no solamente mostrar proyectos, es mostrar condiciones que permita que la inversión se desarrolle en la economía nacional y ahí es donde probablemente en los últimos años se han desarrollado muchos puntos débiles, ¿no? En relación a la estabilidad política, en relación a la estabilidad social, en relación a la inseguridad, a algunos cambios legislativos que están dando una sensación de inseguridad jurídica también. Entonces, es decir, si no resolvemos eso, por más roadshows, por más buena intención, por más información de perspectivas positivas sobre la economía peruana, va a ser muy difícil que finalmente este interés que puedan mostrar inversionistas extranjeros se manifiesten concretamente en proyectos de envergadura, que es lo que requiere el país y que seguro luego vamos a conversar más, que se está reflejando, por ejemplo, en las exportaciones, que si bien el año pasado, 2024, y probablemente alcancen nuevos récords, básicamente están... ¿Cuánto? Díganos, por favor, para darnos una buena noticia. Pero sí, el año 2024 las exportaciones peruanas han superado los 74.000 millones de dólares. 74.000, o sea que han aumentado más de 10.000 millones del año anterior. Exactamente, eso es un crecimiento mayor al 15%. Y eso es un comportamiento que por supuesto hay que destacar por el lado del arribo de divisas, pero también hay que desplegar un poco
por qué se ha materializado, ¿no? Y se ha materializado principalmente porque la economía del mundo creció más que lo que se esperó y los precios de los principales commodities de exportación del Perú están en niveles récord, básicamente cobre, oro, dos de los productos principales que en su volumen de exportación han caído, es decir, las exportaciones en términos reales, es un término muy técnico, pero en términos de los volúmenes no están creciendo en esa magnitud. Y digamos, la coyuntura de precios y de economía global ha favorecido este récord. Y este año esta coyuntura parece que se va a mantener. Las perspectivas de crecimiento para la economía del mundo todavía son favorables, incluso algo mejores de lo que ha ocurrido en el 2024. Y los precios de los principales commodities se mantienen altos. Por eso para este año estimamos que las exportaciones peruanas probablemente superen los 76.000 millones de dólares. Eso va a alcanzar otro nuevo récord histórico. Solamente 2.000 millones más que el año pasado. Sí, entre 3 y 4%. 15% de un año a otro, ¿por qué está previendo? Es muy difícil repetir. Modestia para el 25. Es que es complicado. Los precios no van a seguir subiendo. Pero la pesquería marcha bien, tenemos nuevos proyectos mineros, no tanto como quisiera, pero los hay, la agroexportación. En el caso de la pesca... la minería está teniendo crecimientos negativos. Exactamente. Y en el caso de la pesca, este año ha sido, digamos, un rebote importante estadístico, se abrieron nuevamente las temporadas de pesca, pero el 2024, pero este año los volúmenes van a ser muy similares. Bueno, ¿no? tomamos nota de esto. Señor González Izquierdo ya nos ha dado un dato importante, pero yo quería preguntarle antes, de esos 74.000 millones de dólares que hemos exportado el año pasado, ¿qué porcentaje han ido al mercado norteamericano? Más o menos. Bueno, eso es un 15%, ¿no? Estados Unidos es nuestro segundo principal mercado en términos pero del monto de de lejos, exportación. Por detrás de China, es decir, la mitad de lo que Sí, exportamos a China. Un poco menos, ¿no? En 2024 las exportaciones hacia China representaron el 35% de todo lo que exportó el Perú Que al materias mundo. primas principalmente. Eso es lo importante. Lo que dice Jorge es muy importante. Mientras que a China el 96% de lo que le exportamos son minerales y harina de aceite de pescado, a Estados Unidos más del 50% de lo que le exportamos son valor agregado. El 35% de todas las exportaciones no tradicionales del Perú al mundo se van a Estados Unidos. De acuerdo. Doctor González Izquierdo, ¿desde cuándo es que ha decrecido la inversión norteamericana en el Perú y las exportaciones del Perú a los Estados Unidos? Porque son cifras, digamos, modestas. La mitad de lo que exportamos a China va a Estados Unidos. Por más que usted nos haya precisado con todo rigor, que lo que exportamos, sin embargo, tiene más valor agregado que las materias primas que van a China. Claro, a China fundamentalmente es materia prima, que es lo que le interesa al país y al gobierno de China también, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos es más manufactura, más agroexportación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es diferente la naturaleza de la relación comercial. Bueno, ¿manufactura de qué productos en concreto? Agroexportación, también tiene industria, también tiene, llama la atención, por ejemplo, una de las cosas que se exporta son sistemas de frenos, esas cosas. A mí me sorprende cuando entro a mirar, me sorprende de ver las cosas que se exporta también, o sea, exportamos industria. Está coordinado con la industria automotriz norteamericana. ¿Qué prefiere que se fabrique eso acá, aunque no sea...? No, yo no creo. Mira, si el mercado funciona como yo creo que funciona en Estados Unidos y lo hace bastante bien, ellos compran donde consideran que tienen calidad buena y en términos relativos precios menores. Ahí van y compran. Pero no es que ellos establezcan, oye, mira, vamos... Es mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso apuesta también el Perú, ¿no? Por eso firma tratados de libre comercio para que en ese contexto de los TLCs se facilite este tipo de exportación que no sea solamente materias primas. Dígame una cosa, en buena parte nuestra relación económica con Estados Unidos depende de que la economía americana crezca. Sí, claro. Y eso tiene un impacto global, pero sobre nosotros en particular. Mira, ¿qué previsiones serias hay sobre las tasas de crecimiento económico de Estados Unidos para este año primero de Donald Trump? Mira, Estados Unidos ha estado creciendo, su crecimiento potencial, voy a hablar un poquito en términos rigurosos, el crecimiento potencial de la economía norteamericana se estima en 1.8% al año. Y está creciendo 2.3, 2.5%, o sea, está creciendo por encima de lo que podría crecer sin provocar problemas de inflación, por ejemplo, ¿no? Eso se está estimando que el primer año y el segundo año del gobierno del presidente Trump se acelere un poco más. ¿Por qué?
por su política, fundamentalmente, no únicamente, pero por su política de protección que va a implementar y también de su política de desregulación de la economía norteamericana que piensa implementar. Entonces se espera que producto de esas dos, en lo principal, producto de esas dos políticas, la economía norteamericana el primero y el segundo año crezcan un poco más, ¿no? Pero al mismo tiempo, expulsar a millones de inmigrantes trabajadores va a generar un problema de mano de obra. Imponer aranceles elevados va a generar un problema de costos. Para el resto de la economía. Si tú me preguntas para mí cuáles son los pilares fundamentales de la política económica a implementar por el presidente Trump, diría que son 4. En primer lugar, su política arancelaria de proteccionismo, ¿no? Está regresando hasta hace muchas décadas atrás. En segundo lugar, la expulsión, están estimando de 1 millón anual hasta un máximo de 10 a 12 millones de inmigrantes indocumentados o que están legales pero que hayan cometido actos contra la ley, segundo. En tercer lugar, bajar impuestos, seguir bajando impuestos a la renta, a las empresas y especialmente a las corporaciones, al sector corporativo. Y en cuarto lugar, desregular la economía porque el presidente Trump y sus asesores se encuentran con que está excesivamente regulada. Esos 4 pilares. En Estados Unidos el primer y segundo año es probable que produzca un crecimiento mayor, pero en el mundo le va a complicar la vida al mundo. De acuerdo. Y en el caso de nosotros le va a complicar la vida al Perú. Tenemos que hacer una pausa y yo quisiera que nos digan algo respecto de lo que es el legado de Biden, porque él ha hablado de un programa de infraestructuras que no se conocía en Estados Unidos, según él, desde la época de Roosevelt. No, y tenía razón. Una política de adaptación al cambio climático que ha generado millones de puestos de trabajo. Y esos 2 temas no los menciona Trump. Gasto del Estado en infraestructura y el tema del cambio climático. Así que nos van a contestar, por favor, ambos sobre estos 2 temas después de una breve pausa. Estamos conversando con 2 economistas que han sido ambos ministros y que nos están dando su punto de vista sobre lo que pueda significar el nuevo mandato de Donald Trump para la economía peruana. El señor González Izquierdo, usted nos había dado datos sobre las exportaciones peruanas. ¿Se pueden ver afectados por los anuncios hechos por Donald Trump respecto a un cambio en la tasa de aranceles que él piensa aplicar? Mira, el presidente Trump ha hecho estos anuncios en materia arancelaria nomás. Primero dijo que es probable que coloque un arancel de 10 o 20% a todas las importaciones que el mundo le hace a Estados Unidos. Ahí nos agarra a nosotros. De 10... Nos agarra con el 13% de nuestras exportaciones. O sea, en general nos agarra. Sí. Primer anuncio que hizo, ¿no? Bien. Segundo anuncio que hizo, que en adición, en el caso nomás de China, estaría pensando en imponer, en adición a lo que ya tienen, 60 a 100% más de aranceles. En el caso de China, no en productos así, no, sino flat. Tercero, mira, a los países del BRICS les ha dicho, si ustedes siguen insistiendo con que quieren hackear a la moneda norteamericana, al dólar, y reemplazarla con una nueva moneda o el yuan chino, les voy a colocar aranceles también hasta de 100%. Mira lo que los ha amenazado a los países del BRICS. Y cierra amenazando a México y a Canadá con 25%. Esa es realmente la esencia del planteamiento arancelario del señor Trump. Entonces, yo digo, si él cumple el 100% de su promesa, la economía mundial y la economía peruana se va a ver afectada negativamente. En términos por un canal directo y por un canal indirecto. Por el canal directo es que si llega a poner 10 o 20% de arancel flat a todas las importaciones hacia Estados Unidos, ahí nos chapa a nosotros. Ese es el directo. Y el indirecto es más por el lado financiero. ¿Por qué?
Porque todas estas medidas que está haciendo el gobierno del presidente Trump, por ejemplo, el de deportar a los inmigrantes, nos va a afectar las remesas que hacen trabajadores que están en Estados Unidos a su familia acá. Si los expulsa, pues ya dejan de hacer la remesa. Llegan a ser un monto importante. Sí, claro que sí, ya hemos llegado a 4.000 millones al año. Claro que en términos porcentuales el PBI es 3 puntos nomás. En el punto del PBI, por favor, no, pero en El Salvador supera el 20. No, hay países de América Central. Entonces, segundo, las tasas de interés. Ahorita en Estados Unidos se está dando algo que llama mucho la atención. El Banco Central de Estados Unidos está bajando su tasa de interés de referencia, pero el mercado no le está haciendo caso. Las tasas de interés de largo plazo están subiendo. ¿Y por qué están subiendo? ¿Por qué no le hacen caso al Banco Central de Estados Unidos? Por la incertidumbre de la política económica anunciada por el presidente Trump. Y si eso se mantiene, va a encarecer el costo financiero. Y eso ahí nos chapa a nosotros. No va a perjudicar. Señor Vázquez, yo quería preguntar algo sobre nombramientos, que finalmente es una de las potestades presidenciales más importantes. Sabemos que el canciller será por primera vez en la historia de Estados Unidos alguien de origen latino, enteramente, porque es hijo de 2 cubanos, es el senador Marco Rubio, y luego que ha nombrado como asesor especial a quien fuera presidente desdichado del Banco Interamericano, el señor Malcolm Kravener, que también es de origen cubano y que será un asesor especial para temas latinoamericanos, seguramente que guarda más los recuerdos de quienes lo hicieron dejar la presidencia del BID. ¿Qué se puede esperar de la comprensión de América Latina que tenga Estados Unidos y el interés que tengan de profundizar sus relaciones con nosotros, descuidadas, hay que decirlos, durante los últimos años, porque se quejan mucho de las inversiones chinas que hemos acogido en el Perú? El puerto de Chancay es el precio mayor, pero de ellos se ha visto poco. Sí, inclusive hay empresas norteamericanas acá en Perú que han vendido su capital a empresas chinas, es decir, por ejemplo, en el sector eléctrico, ¿no?, de la ciudad de Lima. Pero yo creo que el ingreso como secretario de Estado de Marco Rubio va a ser una oportunidad para América Latina, ¿no?, definitivamente. Ya sus primeros mensajes respecto a algunas problemáticas de América Latina han sido bastante claras y contundentes respecto a lo de Venezuela, sobre todo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay un escenario de gran oportunidad en virtud del conocimiento que tiene Marco Rubio y en virtud, por supuesto, de sus orígenes, y va a depender, por supuesto, de los gobiernos de América Latina de hacer un planteamiento también más proactivo, más propositivo respecto de un estrechamiento de vínculos de lo más amplios posibles, por supuesto con mucho interés en la recuperación y el arribo de inversiones. Recordemos que en su primer gobierno el presidente Trump introdujo varias medidas también para desalentar la deslocalización de las inversiones de Estados Unidos en Asia. Es decir, para que retornen estas inversiones de Estados Unidos que estaban en China, en Asia, hacia Estados Unidos o hacia los espacios, digamos, de países amigos. Y en América Latina el principal beneficiado fue México. El resto de países muy poco ha recibido porque, por supuesto, no se han mostrado, digamos, más abiertos, no se han mostrado con más seguridad y, por supuesto, claramente, pues la cercanía que entre México y Estados Unidos tiene un potencial importante. Sin embargo, creo nuevamente que va a ser un escenario de oportunidades. Yo aquí quisiera también añadir algo respecto a lo que pasó en el primer gobierno del presidente Trump, que también hubo incremento de aranceles. Sí. Y además dificultades con el acero peruano, creo. Exacto. Él utilizó varios mecanismos en realidad, ¿no? Él elevó aranceles y tengo que aclarar aquí algo. El Perú tiene tratados de libre comercio que son reglas de juego especiales, diferenciadas, preferenciales entre Perú y Estados Unidos. En aquella oportunidad en que el presidente Trump elevó aranceles, esos aranceles no impactaron al Perú debido precisamente a que nosotros tenemos otra regla de juego con Estados Unidos bajo nuestro tratado de libre comercio. Pero si él utiliza mecanismos como los que utilizó en su primer gobierno de salvaguardas, utilizando, por ejemplo, el criterio de la seguridad nacional, de la seguridad interna, como lo hizo con el acero y el aluminio, ahí sí ingresa y sobrepasa las reglas del Tratado de Libre Comercio y afecta incluso a los países con los que tiene esos compromisos, incluido el Perú, que hasta el día de hoy, por ejemplo, está afectado en sus exportaciones de acero. No eran tan significativas, eran alrededor de $30 millones, pero por supuesto son igual importantes porque generan pues un movimiento económico, sobre todo en las empresas nacionales. Entonces hay que diferenciar
y hay que observar y monitorear cuál va a ser el mecanismo que el presidente Trump elija, porque si es solamente aranceles de manera general, los que se llaman de nación más favorecida, que es un término muy técnico, esos no lo van a afectar directamente al Perú, salvo que ingrese y proponga alguna renegociación de los tratados. Comenzaremos a saberlo el lunes. Palabras finales, doctor González Izquierdo. Mira tú la importancia, tú sabes que el ministro de Economía, ya designado por el presidente Trump cuando se presentó a la investigación del Senado para ver si le confirman el nombramiento, dijo esto. Dijo que si él es ministro de Economía, dijo, vamos a apoyar medidas en contra del petróleo ruso. A la hora siguiente el petróleo en el mundo subió. Claro. O sea, no se puede decir ni hacer todo lo que uno... Es que ese es el peso de Estados Unidos. Cuando ellos hablan estas cosas, los mercados reaccionan inmediatamente. Ya el precio del petróleo comenzó a subir simplemente con hablar él ante un comité del Senado. Muy bien, muchas gracias por su presencia acá. Contaremos con ustedes, espero, a lo largo de los próximos 4 años, que nos interesa saber, como se dice, en qué salsa vamos a ser comidos. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa.